o sobre todo en internet o un libro, que no nos cueste trabajo, no nos saque de onda. Fíjense que hay, al menos cerca de la República Mexicana, tenemos tres sistemas jurídicos, que está el sistema jurídico del Islam, el sistema jurídico anglosajón y el sistema jurídico romano. Entonces, se puede decir que son esos tres sistemas los más importantes, pero hay mucho más. Hay mucho más si uno le busca, porque todavía podemos ir al socialismo, el que se maneja en China, pero pues son los más cercanos esos tres sistemas, que sería el Islam, el romano y el sajón, el anglosajón. Esos tres sistemas obviamente pues tienen su origen, y vamos a ver el principio del origen de los sistemas jurídicos. Aparte, estos sistemas jurídicos se vuelven en familias, pero estas familias obviamente cuesta mucho trabajo distinguir qué familia pertenece a tal sistema jurídico, porque son muy complejos, y también hay sistemas jurídicos mixtos que ustedes, cuando vayan estudiando, pues van identificando el sistema jurídico y las familias, o las familias y a qué sistema jurídico pertenecen. Pero vámonos a remontar un poquito a la historia. Resulta que según los religiosos, el inicio de la vida comienza con Adán y Eva, ¿no? Que Jesús crea el país, el mundo, y lo crea en 7 días, en 6 días, porque el último descansa. Crea Adán y Eva, y a su vez Adán y Eva tienen un hijo que se llama Caín y Abel, y así vienen un resto de generaciones, pero generaciones y generaciones, hasta llegar a lo que es Abraham. Abraham resulta que tiene un hijo con su esclava Agar, pero con el paso del tiempo tuvo otro hijo con su esposa Sara. ¿Quién me puede apoyar para ir admitiendo a los compañeros que se van incorporando, para no distraerme en la plática, porque sí me distraigo un poquito? ¿Quién me apoya para irlos admitiendo a los compañeros? Yo lo voy admitiendo, profe. Ok, gracias. Resulta que Abraham está casado con Sara, pero no puede tener hijos. Entonces, Abraham tiene un hijo con su esclava se llama Agar. Este hijo que nace de Abraham y de Agar se llama Ismael. Posteriormente tiene un hijo, Abraham, con su esposa, que ese hijo se va a llamar Isaac. Posteriormente, una vez que ya Sara tiene a su hijo, se molesta o hay rencillas entre Sara y Agar, que es la esclava, y termina Abraham pues despidiendo o sacando de la casa a Agar y su hijo Ismael. Entonces van a dejarlos ahí al desierto, y allá en el desierto pues Ismael, hijo de Agar, pues empieza a crear pues obviamente pues su pueblo, y en ese pueblo pues se empieza a crear los árabes, porque los árabes se denominan hijos de Ismael, que son y los judíos pues se denominan hijos de Abraham, y los árabes pues hijos de Ismael. Entonces ahí inicia la historia jurídica, porque pues entonces Mahoma, que se le presenta a Alá y le da unos mandamientos a Mahoma pues entonces, atendiendo a la palabra de Alá, crea pues obviamente pues su religión católica. Pero esta religión católica se crean sistemas jurídicos, pero son sistemas jurídicos religiosos, y entonces pues obviamente se crea el Corán. El Corán está escrito en sunas, que quiere decir que están escritas en versos. Estos versos, pues obviamente, pues es lo que dice Alá con sus mandamientos, donde dice que Alá es mi Dios
y Mahoma es el profeta. Pero tienen sus principios en donde tienen que, el principio de profesar la fe, en el principio de oración, donde 5 días tienen que orar a su Dios, tienen el ayuno del Ramadán. Quiere decir que en el ayuno del Ramadán, pues obviamente hacen el ayuno, no pueden tener sexo y tienen que guardar cierta cordura en el Ramadán. Dan la limosna y tienen que hacer una peregrinación a la Meca. Entonces, aquí dicen los que saben que obviamente los del Islam, al menos una vez en su vida, tienen que ir a la Meca a rezarle a su Dios Alá. El Corán, que es la ley fundamental del Islam, está dividido, se divide en los sumas, en el fiqh, en el sharia, en el aigma y en los quillas. Entonces, estos ordenamientos jurídicos, cada uno tiene su razón de ser, porque, por ejemplo, los quillas o las quillas se interpretan ahí los preceptos para resolver problemas, es una forma de interpretación, mientras que la suna son la interpretación que hacen, pero del profeta. Las chairas es la norma legal, pero no desde una forma ético y moral por parte del Islam. Entonces, si se fijan, cómo esta suna, la igma, las quillas, las sunas, pues vienen ahí sus sistemas jurídicos, cómo se van complementando. Tienen ahí también al fiqh, que son las reformas de los conceptos bíblicos que van dando cavidad a ese sistema jurídico religioso, que es a donde se tiene que adaptar las personas que están en el Corán. Entonces, ese es un sistema jurídico religioso, pero no nada más es religioso, sino es político, religioso, socioeconómico. Tiene un sistema muy, muy complejo, pero siempre religioso. Entonces, ahí tienen un problema porque, si bien es cierto, existe un patriarca, este patriarca obviamente pues tiene poder sobre los matrimonios, sobre las herencias, en donde tiene que asegurarse este patriarca de que como los musulmanes se pueden casar con más de una mujer, tienen obviamente que tener, ahí tienen que asegurarle a las esposas que tienen que tener la misma calidad de vida para poder contraer matrimonio, y además pues tienen que dar la dote. Ahí en el Islam no se manejan delitos sino pecados, pero sí distinguen entre los delitos de sangre, que es la ley del talión. Y esta ley del talión ahorita la vamos a ver, que es la de ojo por ojo y diente por diente, que tienen ellos de delitos de recompensa, si no son delitos de sangre, por ejemplo, o de delitos de religión, que los delitos de religión son castigados hasta con penas de muerte o de azotes, pero también tienen pues sanciones de recompensa. Quiere decir que si no te azotan o no te condenan a muerte, pues al menos tienes que pagar ahí una recompensa económica en el Corán. Entonces, siguiendo esta línea del Corán, ellos tienen aparte a su jeque, y ahí es a donde empieza el problema jurídico con su jeque, porque el jeque es el anciano, la persona que obviamente pues les dice cómo se deben de comportar, cómo se deben de llevar en la sociedad, y cuando surge un conflicto, lejos de acudir con el juez del Islam, van con el jeque, con su jeque, con el anciano, para que el anciano resuelva el problema. Y ahí tienen ese pequeño problema entre las costumbres del Islam,
que prefieren arreglar sus problemas con el jeque que con el juez, con el juez que pues debe de resolver, y para eso está, para resolver estos problemas. Pero además tienen otro sistema donde vienen pues donde tienen ahí al califa, está el califato, o estaba el califato en aquel tiempo, en donde obviamente pues se tenían que el califa es como si fuera el emperador, el que tiene el poder, y ese califa pues le va dando a la gente, pues le va dando poder, y también va creando pues, sus sistemas de poderío y de estatus, ahí de estatus social. Entonces tenemos ahí un sistema religioso que es el Corán, que debemos de estudiarlo porque no estamos muy lejos de ellos. Si ustedes logran ver a su alrededor, prácticamente pues convivimos con gente que está muy allegada al Islam, y en donde pueden tener en algún momento de la vida un problema jurídico. Y necesitamos nosotros como abogados saber su sistema jurídico de ellos para poderlos ayudar en este sistema jurídico que manejamos aquí en México. Y entonces, fíjense, si ya de acuerdo a la religión, ya teníamos ahí la primera religión, que es del Islam, y de Abraham, que con Isaac, Ismael, que tiene sus 2 hijos de Abraham. Posteriormente de eso vienen muchas generaciones y otras tantas de generaciones y generaciones y generaciones, hasta llegar al judaísmo. Llegamos al judaísmo, a donde nació Jesús, y entonces aquí vamos a encontrar otro sistema jurídico que está el romano, no el cristianismo, sino el sistema jurídico romano. Si se dan cuenta ustedes, en el proceso de Cristo, aquí tengo la revista. Es un ensayo que escribió Ignacio Burgoa, que se llama El proceso de Cristo. Es un ensayo muy, muy chiquito, que tiene escasas 81 hojas, todo el ensayo que tiene el proceso de Cristo. Leyendo el proceso de Cristo, nos vamos a dar cuenta que Jesús fue condenado con la ley mosaica. Él fue juzgado con la ley mosaica, es decir, con la ley de Moisés. Y obviamente a Jesús lo castigaron por delitos religiosos, porque había cometido delitos religiosos. Les acabo de comentar que el Islam, los delitos de religión, se puede condenar hasta con pena de muerte o con azotes. Si ustedes cotejan la muerte de Jesús, pues obviamente pues él falleció por la ley mosaica, no por la ley romana, sino fue condenado por la ley mosaica. Y también eso lo dice pues el libro, El proceso de Cristo, que escribió el Ignacio Burgoa. Pero este proceso que se llevó Cristo, según en el análisis que hace Ignacio Burgoa, pues obviamente resalta, saca a la luz que fallas del debido proceso. Si analizamos, quizás es cierto que hubo fallas en el proceso de Jesús, que debieron de haberlo dejado absuelto por las fallas o por las violaciones al debido proceso. Sin embargo, si le ponen ustedes atención a la historia religiosa con la que condenan a Jesús, pues Jesús llega a un momento en donde cuadra en la pena privativa de la vida, porque llega un momento en que sí transgrede la ley mosaica, pero obviamente hay que verlo con visión jurídica. Ahora, el problema que tenían allá en la época de Jesús es de que estaba gobernada por Roma, entonces ahí Roma imperaba, pero también los dejaba a ellos que hicieran sus procesos religiosos. Pero cuando se trataba de penas de muerte, tenían que ser autorizadas por el emperador romano.
y entonces, como a Jesús se le había condenado a la pena de muerte, pues tenía que el emperador romano que validar esa sentencia, que a final de cuentas nunca se validó de acuerdo a la historia, y sin embargo pues lo privaron de la vida. Y entonces posteriormente, después de muchos años, después de que falleció Jesucristo, en la época de Constantinopla, ya casi al final del Imperio Romano, en Constantinopla, pues hay un rey que se llama Constantino el Grande, en donde él le da a la religión, la instala como una religión católica o una religión cristiana, pero ahí es el nacimiento de esa religión cristiana, que ya sería la segunda religión. La primera fue la de la ley del Islam, y posteriormente en la época de Constantino, cuando la instituye como religión, en la época romana, que instituye como religión al cristianismo, pues entonces se vuelve la segunda religión. Acuérdense que los romanos perseguían mucho a los cristianos, y los perseguían, y hasta que en Constantinopla pues se instituye como religión ya oficial, y entonces fue ganando adeptos. Pero ahora lo que nos interesa a nosotros es el sistema jurídico. Ahora voy a hacer una pausa aquí en estos dos sistemas jurídicos que ahorita ya llevamos, el del Islam, que es un sistema jurídico religioso, y el de los romanos, que no he abundado mucho en el de Roma, pero ahorita lo seguimos tocando. Fíjense que Platón, pues obviamente tiene su origen allá en Occidente. Está Platón, está Aristóteles, está Sócrates, y obviamente pues después viene Alexander Magnum, ¿no? Pero Platón incide en el descubrimiento del cosmos. Allá en aquel tiempo, en la época de Platón, no se le llamaba universo como ahora nosotros lo conocemos como universo. No. Él lo determinaba o lo descubría como el cosmos. Las ideas platónicas son más que nada son estoicos. Todos tenemos parte de lo estoico, todos somos estoicos. Si analizamos la filosofía estoica, vamos a llegar al punto de decir yo soy estoico, ¿no? Porque los estoicos, pues obviamente tienen una filosofía en donde ellos, pues no se metían con nadie, ellos nada más querían solucionar problemas de los cuales estaba a su alcance, y ellos podían opinar de cosas que a ellos les consta, y esa era la filosofía de los estoicos. Pero esta filosofía estoica viene desde Platón. Entonces aquí empezamos con ese caminito filosófico de el mundo según Platón. Ya, es perfecto. Viene de filósofos como Séneca, pero ahí se ve desde el punto de vista ético. No hay moral, en aquel tiempo, desde la época de Platón, no había moral, sino había cuestiones de ética. Tenía que estar en armonía el cosmos con la ética. Acuérdense que no hablaba de universo, sino nada más hablaba de ética. Entonces los romanos estaban dispuestos a sufrir con esta parte del cosmos, que se sujetaban estoicamente, ¿no? Entonces los romanos siempre se sujetaban estoicamente. Como les decía, Roma estaba dominada a Israel. Roma dominaba a Israel. Entonces ahí incide la creación románica, cuando Paulo de Tarso, por ejemplo, aquí hubo un problema porque Paulo de Tarso era una persona que era griega, pero además era ciudadano romano. Paulo de Tarso era griego, era ciudadano romano y tenía pues la ideología griega, pero como ideología griega, pues obviamente pues que quería entrar a la religión. Y Paulo de Tarso, por ejemplo, era una persona muy, 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 muy sabia. La verdad es de que hablaba pues varios idiomas.
hablaba arameo, hablaba latín, hablaba griego, hablaba hebreo. Es decir, si querías comunicarte con la comunidad, querías tener una plática con la comunidad, pues tenías que hablar arameo. Si querías hablar con el Imperio Romano, pues tenías que hablar latín. Si querías hablar en el comercio, si querías tener comercio, pues tenías que hablar griego, ¿no? Pero si querías entrar a los templos, tenías que hablar hebreo. Entonces, pues esos 4 idiomas pues, prácticamente pues, los tenían que dominar, que hablar. Pero aquí había un problema con Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso, pues los hebreos son hijos de Dios, ¿no? Y los romanos son griegos, son gentiles. Entonces, Pablo de Tarso quería que los griegos, que los gentiles entraran al templo de los hebreos, al templo de Dios. Y por eso fue ingresado a la cárcel Pablo de Tarso. Pero la religión, con tal de solucionar este problema para que los griegos o los romanos pues pudieran entrar a la religión de los hebreos, pues tuvo que sacar su Efesio, ¿no? En el Efesio sacan una leyenda en donde dicen, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo. ¿Qué quiere decir este Efesios? Que ahora, ya con esta solución que dan, ya los romanos pueden entrar a las iglesias de los hebreos. Y entonces ahí se empiezan a solucionar este tipo de problemas, pero en cuestión religiosa. Entonces tenemos que dentro de la religión del Islam, pues está el Pentateuco, ¿no? Que el Pentateuco se divide en 5 libros. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos libros, esos 5 libros que acabo de mencionar, pues los vamos a estar viendo. Si ustedes quieren hacer investigaciones jurídicas, pues van a tener que llegar en algún momento de la vida a pasar por este sistema que les estoy platicando a ustedes para poder entender los sistemas jurídicos. Entonces, aquí pues estamos viendo que pues Pablo de Tarso forza a los gentiles, que son los romanos, que vienen de Platón, a entrar al templo que era de los hebreos. Pero pues por eso tuvo muchos problemas Pablo de Tarso. Entonces, los romanos son, como les dije, tienen la filosofía estoica, la filosofía de Platón. Ellos soportan estoicamente las cosas que vienen del universo, del cosmos, porque en aquel tiempo no había universo. Y nosotros tenemos una lengua o un sistema jurídico romano. Somos, esa lengua, pues obviamente es romántica, es del romance, tenemos esa lengua nosotros románica. Pero acuérdense que pues el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, pues está escrito en hebreo, mientras que el Nuevo Testamento, pues está escrito pues en griego. Ahora, tenemos este problema aquí de entre cristianos y los gentiles que van al Evangelio. Entonces, hay ¿cómo le diré? Un fenómeno por ahí que es, tenemos el método, un fenómeno de método estudiado por Platón, que va dentro de la escolástica. Es decir, se tiene que entrar a otro plano filosófico, aparte de que tenemos ya al estoicismo, al sistema estoicismo de filosofía, tenemos también al sistema escolástico, que también proviene, pues obviamente, de las ideas de Platón. Pero el problema de la escolástica, pues es que también tiene su dogma, y el dogma, pues es algo que tú ya no puedes cambiar. Y ese dogma que no puedes cambiar es el que está ahí, después de ahí todo lo que tú quieras, ¿no? Ese es el problema de la escolástica, que lo vamos a tratar después cuando veamos la filosofía, ay, se me fue este término. Cuando veamos la época de las luces, vamos a hablar un poquito más abierto de esto.
Ahorita lo que nos interesa son los sistemas jurídicos. Entonces, en la escolástica, pues les voy a entrar a platicar un poquito. En la escolástica tienes tu dogma, ¿no? Es decir, la Virgen, María es la Virgen y de ahí en fuera tú todo lo que quieras. No puedes cuestionar si es virgen o no es virgen. La Virgen María es virgen y se acabó. Y de ahí todo lo que tú quieras. Ese es el problema de la escolástica, que tiene que respetar, pues obviamente, la religión, ¿no? Pero viene posteriormente, saliéndome tantito del tema, René Descartes, en donde dice, oye, pues es que vamos a separar un poquito la teología de lo que es el estudio, porque si siempre vamos a estudiar la teleología viendo los principios de la teología, pues obviamente no vamos a darle paso al mismo. Entonces, de aquí se enfrenta Descartes el problema de la teología con el racionalismo. Primero pienso y luego existo. Entonces, aquí viene ese problema. Entonces, tenemos, ya regresando a nuestro tema, que tenemos primero un sistema jurídico religioso que es el del Islam. Después vimos la creación de la segunda religión, que fue en Constantinopla, el cristianismo. Mira, Miguel, se va a quedar uno. Que también nos va a interesar al ratito de él, pero vamos a hablar ahorita de canónico y del derecho civil. Resulta que Martín Lutero, alguien tiene su micrófono prendido, podrían apagarlo, es que no puedo identificar quién es. Es Valvar Hernández. ¿Podría apagar tu micrófono? Muchas gracias. Resulta que Martín Lutero, bueno, entonces aquí ya llevamos dos sistemas jurídicos. El primero, el sistema del Islam. El segundo sistema jurídico, que es el de los romanos, el sistema romano. Y viene otro sistema jurídico que viene, fíjense cómo todo viene de la religión, por eso estoy hablando de la religión. Resulta que Martín Lutero, cuando advierte que se enoja, que están vendiendo las indulgencias en la religión, que se venden esas indulgencias, pues entonces Martín Lutero empieza a hacer una protesta y empieza a sacar, pues obviamente, pues sus postulados, y saca unos postulados en donde el Papa ya no puede vender las indulgencias, y entonces empieza a protestar. Entonces Martín Lutero pues empieza a crear, de ahí proviene como el padre de otra religión, la religión ortodoxa. Y esta religión ortodoxa, pues obviamente de ahí emana otro sistema jurídico que se va para Inglaterra, para ese tipo de países. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente pues las tres instituciones que pues nos interesan, que es la del Islam, la institución jurídica de Roma y la institución jurídica de la religión ortodoxa, que es el sistema anglosajón, del sistema de Inglaterra. Entonces, aquí pues obviamente ya empezamos a tener esos tres sistemas jurídicos que tienen incidencia en la religión. Por eso es que estamos hablando de la religión. El derecho romano, como está escrito, como se encuentra en la ley, es un derecho positivo. Entonces, este derecho positivo, como está en la ley, se le tiene como un derecho positivo porque es un derecho escrito. Mientras que allá en Inglaterra, tienen un derecho que es oral, un procedimiento oral. Entonces, aquí empieza a cambiar el sistema de Inglaterra con el sistema romano, porque mientras nosotros tenemos un derecho positivo, en Inglaterra tienen un sistema de juicios orales, que es un sistema de precedentes. No hay un sistema de leyes, sino un sistema de precedentes. Así como resolviste el juicio, así tienes que observar los demás juicios para irlo resolviendo de esa forma, de cómo se resolvieron. Pero resulta que en aquella época, ¿se acuerdan cuando que les platicaba de Francia, que íbamos a llegar siempre a Francia con esa revolución francesa y todo? Pues llegó una persona que se llama Napoleón. Este Napoleón, pues obviamente se le reconoce porque fue el fundador
de crear, pues obviamente, el Código Napoleónico. Y el Código Napoleónico es súper mega importantísimo porque fue el primer código mundial, el primer código del mundo. Ya para, tan es así que México retoma parte de ese código francés, el Código Napoleónico, para traerlo a México, que en la época de Benito Juárez, en la época de las 7 reformas. Como les decía, nosotros tenemos provenimos del derecho romano. Nosotros tenemos una lengua romántica, romance de los romanos, es decir, quienes hablan romano o quienes provienen de ese sistema jurídico, pues son los portugueses, son los italianos, son los franceses y, por supuesto, pues el español, que tenemos esa lengua dulce, esa lengua de seducción. Sin embargo, si comparamos nuestra lengua romántica, nuestra lengua romance con la lengua del anglosajón, pues en el anglosajón se oye muy fuerte, muy duro, ¿no? Entonces allá son buenos para el inglés, allá son buenos para el rock, ¿no? Y nosotros somos buenos para los poemas, nosotros somos buenos para los rock, nuestra lengua es dulce. Y sin embargo ellos tienen buen rock, porque su problema es fuerte. Entonces, el positivismo, que es nuestro derecho, pues lo trae Hans Kelsen cuando empieza a decir que, pues, obviamente nosotros tenemos un derecho positivo, pero habría que diferenciar el derecho positivo con el derecho natural. Entonces, el derecho natural es aquel que proviene de la biología, de la física, de la química, pero pues el hombre, obviamente, pues ese derecho natural, el derecho de nacer, lo traslada a su derecho positivo. Entonces tenemos un derecho natural y un derecho positivo. Y aquí hay dos escuelas jurídicas, escuelas del derecho natural y escuelas del derecho positivo, que a final de cuentas, pues ahorita nosotros tenemos, como les he comentado, pues un derecho positivo. Obviamente nuestro sistema jurídico ha ido cambiando poco a poco, porque si nosotros queremos estudiar, por ejemplo, la historia de la jurisprudencia, por ejemplo, o la historia del derecho, pues obviamente tenemos que llegar a Roma, en donde, o más atrás, si quieren más atrás, porque antes el conocimiento se transmitía de generación a generación. Los sacerdotes, que eran los que sabían, le transmitían sus conocimientos, su forma de interpretar a sus descendientes, a quien ellos le decían, le pasaban las fórmulas para poder interpretar. Es decir, no cualquiera tenía conocimiento de ese tipo de derechos, sino nada más esa gente privilegiada, esos aristócratas, eran los que tenían esa finalidad. Posteriormente ya llega Solón, que empieza a hacer ese cambio para poder publicar las fórmulas para poder resolver los problemas. Después, Clístenes perfecciona las tablas y Justiniano, cuando ya hace visible esas 12 tablas en ese derecho romano. Nosotros, en el derecho positivo, nos traemos las formas del derecho natural para poderlo hacer en métodos. Acuérdense que el derecho natural, que es la biología, la física, la química, pues eso se da por métodos, tiene una metodología. Y entonces el derecho positivo, pues se trae los métodos del derecho natural para pasarlos al derecho positivo. Y por eso es que nosotros denominamos ahora nuestra ciencia del derecho, porque utilizamos los métodos. Ahora, en las definiciones que nosotros decimos que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del hombre, no, es más allá todavía, es muchísimo más allá porque es una ciencia del derecho. Entonces, pues no podemos verlo nada más así. Recuerden que nosotros somos prácticamente como masones, porque nosotros estamos estudiando pues la licenciatura, estudiamos la especialidad, estudiamos la maestría, estudiamos el doctorado. Es decir, si lo comparamos con los masones, ellos tienen el grado 33, ¿no? Y nosotros estamos estudiando para llegar al grado de doctorado.
como si tuviéramos el grado 33. Entonces no estamos muy lejos de, pues, de ese tipo de sistema jurídico. Entonces, aquí tenemos este tipo de sistemas jurídicos que posteriormente, dentro de esos sistemas jurídicos, pues vienen aquí, pues obviamente varios pensadores, que eso ya viene en la época de la Ilustración, que no la vamos a tocar mucho porque pues ahí vamos a encontrar a Jeremy Bentham, por ejemplo, cuando ya René Descartes, que propone que se haga a un lado la teología y que por el otro lado se estudie la razón, porque si siempre van a estar respetando la teología, pues no se puede entonces llegar a una conclusión porque abierta de estudio, porque siempre van a estar estudiando, pues obviamente la dogmática teleológica. Entonces lo que hace René Descartes, separa la teología con la investigación, y entonces una cosa es la teleología y otra cosa es el resultado que les da el uso de la razón. Y entonces aquí viene René Diderot con su primer Diderot. Lo que hizo, por ejemplo, es que trata de juntar, o su idea de Diderot es tratar de juntar todo el conocimiento que había en su época para poderlo poner en una enciclopedia, ¿no? Y entonces Diderot lo que nos hereda ahora, pues son esos diccionarios, es el Wikipedia, son esas cosas que nosotros buscamos ya en internet y luego lo encontramos, porque Diderot en esa época de las luces empieza a compilar todo lo que traía, lo que había, el conocimiento lo empieza a juntar ahí. Y posteriormente viene John Locke, Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Thomas Hobbes, y vienen una serie de pensadores que pues obviamente pues nos empiezan a ilustrar. Hobbes, que escribe el Leviatán; Rousseau, que escribe el Contrato Social; Hegel, que escribe la Filosofía del Derecho; Marx, que escribe el Materialismo Histórico; Weber, que escribe la Ética Protestante; Kelsen, que viene con sus teorías, y así viene una serie de autores que obviamente pues nos empiezan a dar luz, nos empiezan a dar vida en este sistema jurídico, que ahora sus pensamientos o toda su ideología ya está tratada en nuestros códigos. El sistema sajón, que es el último sistema, resuelve sus problemas, como se los había dicho, con precedentes. De acuerdo a cómo resuelve este juicio, pues puede resolver este otro, y así sucesivamente, pero se va con precedentes. Y obviamente, pues Martín Lutero, que comienza con esa reforma protestante, Martín Lutero, que pues obviamente pues se queda en Inglaterra y se va con ese sistema. Acuérdense que no es nada más la única religión, porque si bien están los anglicanos, que son de Inglaterra, están los presbiterianos, que son de Escocia, y está el calvinismo, que es de Suiza, y así se van generando estos dogmas católicos, pero pues Martín Lutero pues obviamente fue el que pues se rompe con el cristianismo, en donde se vio obligado el Papa a enviarle una bula papal a Martín Lutero para que se retractara de sus postulados, de su protesta. Y entonces Martín Lutero lo que hace es quemar esa bula papal, y entonces lo que hacen pues es excomulgar a Martín Lutero, y con el paso del tiempo pues fue expulsado por ser un protestante, Martín Lutero. Y entonces aquí salen esos tres sistemas jurídicos que tenemos: el sistema jurídico del Islam, el sistema jurídico romano y el sistema jurídico protestante. Estos sistemas pues obviamente son los más importantes. El derecho sajón, por ejemplo, que como no coincidían mucho con Napoleón, con su código Napoleón, pues obviamente ellos no hacen caso de su código napoleónico, que es, pues la mayoría de los países toman de referencia ese código napoleónico y lo llevan a sus países para tener, obviamente, pues su sistema jurídico
pues, del país. Nuestro sistema, nuestro código civil está influenciado por ese código napoleónico. El derecho de Inglaterra tienen el common law, pero aparte de que es el common law, que es el por precedentes, también están inmersos ahí en ese sistema romano que también tienen el código napoleónico en su derecho civil. Entonces, en Inglaterra, en Estados Unidos, tienen aparte de su common law, que es el sistema de precedentes, también tienen ahí, pues obviamente, que en su derecho familiar, el sistema del derecho pues napoleónico, por ahí lo tienen. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta este sistema jurídico que pues obviamente proviene de las religiones y nosotros tenemos que entrar a su estudio. Por ejemplo, el candilismo, que son fundadores del capital. O sea, incide tanto la religión candinista que influyen en el sistema, pues obviamente del capitalismo. Ellos están ahí de Inglaterra, en donde pues obviamente tienen su iglesia anglicana. Ellos se reúnen en el parlamento, ahí en el parlamento en la Cámara de los Lords, para que ellos designen a su líder. Pero fíjense cómo son en el candinismo, en ese sistema de Inglaterra. Ellos no pueden salir si no oran. Por ejemplo, ¿a dónde vas? No, pues voy a la tienda. ¿A dónde vas si no has orado, no? ¿Qué no ves que dicen, líbranos de todo mal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que pues antes de salir, pues tienen que orar, pues para que los libre de todo mal. ¿Qué pasan ellos, o los americanos, los norteamericanos, cuando hacen su Super Bowl, ¿no? Ellos, antes de iniciar su juego, pues primero rezan. ¿Qué pasa con el presidente de Estados Unidos cuando va a tomar el poder? Pues primero jura ante la Biblia que protesta. Sin embargo, nosotros no, nosotros somos masónicos. Nosotros cuando juramos ante la ley, ¿no? Entonces, nuestro sistema cambia, ¿no? Si bien es cierto, allá en Estados Unidos juran ante la Biblia, nosotros juramos ante la ley, porque nuestro sistema jurídico pues obviamente es diverso, es cambiante. Y obviamente pues ahí van a salir de ese sistema candinismo, pues Eric Fromm, donde va a sacar pues también sus postulados, en donde así se manejan esos sistemas jurídicos y nosotros tenemos que entender ese tipo de sistemas jurídicos. En Estados Unidos, ellos, pues no hay otro mundo para ellos más que ellos, ¿no? Ellos hacen su propio Super Bowl, hacen su serie mundial, cuando nada más ellos juegan, ¿no? Nada más en Estados Unidos se juegan y ellos hacen su serie mundial, cuando nadie participa más que los equipos creados y hechos ahí en Estados Unidos, ¿no? Ellos te dan el Grammy, ellos te dan el Oscar, ¿no? Ellos te venden ideas. Y nosotros, mientras les estamos enviando materia prima, ellos nada más nos están enviando ideas, y entonces, pues a ver, vean pues, cuál es el problema de esto, ¿no? Entonces, ellos hacen sus propias religiones, ¿no? Y ellos tienen hacen sus mormones, que por ejemplo los mormones vienen de John Smith, que lo creó por ahí de 1805, 1820, John Smith, y su influencia de John Smith, de los mormones, por ejemplo, se viene por ahí de Ohio, de Missouri, de Illinois, cruzan las montañas rocallosas hasta llegar a Utah, y de ahí viene Arizona, y de Arizona viene a Chihuahua, y de Chihuahua, pues obviamente, pues ahí vemos que están los, ahí se me fue las menonitas. Ajá, sí, o sea, fíjense cómo está todo ese sistema jurídico que también va permeando pues prácticamente pues a la República Mexicana. Entonces,
no hay que ver, o trato de ser muy condescendiente, no me trato de meter mucho a lo que es el sistema religioso, ya es de ninguno de todos los que hay, pero lo que sí quiero que entiendan, primero, pues el cómo se van creando, ¿no? Que primero la primera religión fue el del Islam, la segunda religión fue muchísimos siglos después, que fue en Constantinopla, cuando ya la instituyen como una religión cristiana, y después viene la ortodoxa, que el ortodoxo pues es una combinación ahí de todas esas leyes que tienen. Entonces, posteriormente, en esa época de las luces que les estoy hablando, que bueno, que no les estoy hablando, que más o menos les he referido a algunos filósofos, vamos a encontrar ahí a Friedrich Nietzsche, entre ellos, ¿no? Que Friedrich Nietzsche, en sus postulados, pues sacó una obra que se llama El Anticristo, que por ahí la tengo, nada más que no la traje, es igual así de delgadita, El Anticristo, en donde en el Anticristo pues afirma que el hombre ha matado a Dios y que el hombre, pues obviamente, pues Dios ya no existe porque Dios murió y el hombre lo mató. Eso habla en el Anticristo, pero en su libro de Zaratustra, así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche habla del superhombre, habla del hombre, que el hombre puede crear, que el hombre es todopoderoso y que entonces el hombre puede crear dioses. Y al crear dioses, pues es el superhombre. Y entonces, así como puede crear dioses, también el hombre puede cambiar lo que es bueno, lo puede hacer malo, y lo que es malo lo puede hacer bueno. Y por eso declara como superhombre y la muerte de Dios. Pero eso lo hizo Friedrich Nietzsche. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues obviamente se dan cuenta que pues Nietzsche estaba un poco pues errado, porque el hombre es el ser y saber, y que el hombre podía crear. ¿Y cómo se dieron cuenta en la filosofía? Pues obviamente cuando ese lo encuentran en la física cuántica, cuando se dan cuenta que en la teoría de Bohr, en el teorema de Bohr, que hay saltos cuánticos, y se dan cuenta que obviamente en el prisma de colores pues hay color amarillo, color rojo, color azul, y que había por ahí unos saltos que le llamaban saltos cuánticos, que desaparecía y aparecía en otro lado, aparecía y aparecía en otro lado. Y se dan cuenta entonces aquí en esa física cuántica que el hombre pues podía crear, que el hombre es el que podía crear. Y entonces podría desaparecer y podía aparecer las cosas en otro lado, y entonces ahí se entiende que se supera a Friedrich Nietzsche, porque el hombre puede ahora hasta crear, aparte de que puede convertir lo que es bueno en malo y el malo en bueno, ahora el hombre puede crear. Y entonces ahí van matando lo que son los postulados de que Dios ha muerto y el hombre lo ha matado, porque el hombre puede. Dicen la filosofía que Dios, si es poderoso, pudiera cambiar lo que es bueno a malo y lo que es malo a bueno, pero no puede, y como no puede cambiarlo, entonces no es poderoso. Y sin embargo, el ser humano, con estas investigaciones, con esta filosofía, pues él sí puede cambiar lo que es bueno a malo y lo que es malo a bueno, y además puede crear a dioses. Entonces, esta filosofía de Friedrich Nietzsche la toma Hitler, y Hitler obviamente pues la malentiende, entiende la filosofía de Friedrich Nietzsche, y con eso dice Hitler que ellos son los elegidos de Dios, y como son los elegidos de Dios, pues obviamente tienen que deshacer al enemigo, y sacan un delito que se llama el derecho penal de autor. Si ustedes se fijan en su código penal está el derecho penal de acto. Es decir, el Código Penal habla de un derecho penal de acto. Lo que se juzga y se sanciona es el acto. Es un acto u omisión lo que sancionan las leyes penales, pero ese es el Código Penal de ahorita. En aquel tiempo, en la época de Hitler, estaba el derecho penal de autor. Es decir, fíjense la finalidad, el derecho penal de autor, que es el de Hitler, con el derecho penal de acto.
que el derecho penal de autor pues era culpable por lo que eras, es decir, si eres borracho consuetudinario, si eres del tipo que quieras, eras juzgado y sentenciado por el derecho penal de autor. Entonces, por ese derecho penal de autor, pues que murieron pues mucha gente que los tornos de Hitler, pero para poder entender ese pensamiento o esa legalidad, entre comillas, esa legalidad de Hitler y de ese derecho penal de autor, pues tendríamos que irnos a los postulados. Hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Búsquenlo en internet ahorita a ver si lo encuentran. Protocolos de los Sabios de Sion. Ahí habla precisamente de cómo Hitler sancionaba a la gente o la privaba de la vida, pero era de una forma de privación de la vida jurídica. O sea, lo hacían dentro de la ley, no lo hacían por fuera. Ya vieron, sí tuvieron la oportunidad de buscar por ahí a Protocolos de los Sabios de Sion. Nada más para que me digan si existe o no existe. Ahí se menciona un proceso de legalidad que hacía Hitler. Alguien que me diga Protocolos de Sabios de Sion. ¿No? Están los libros, maestro. ¿Dónde? Hay libros nada más. Por eso sí, es eso a lo que me estoy refiriendo. Y ahora, posteriormente, después de que pasa este tipo de situaciones, tratándome de meter un poquito con la época de las luces, obviamente, con la época pues viene Michel Foucault. Por ejemplo, Michel Foucault pues es un pensador pues más relevante, en donde dice en su filosofía pues que el poder es el que manda, ¿no? Michel Foucault es una no tenía tiempo esta plataforma, y parece ser que ahora pues ya nos limita a una hora. Sí, es lo que estaba viendo, dije, qué raro. El Zoom es como se maneja, pero esta aplicación no estaba así, es nuevo. Sí. Y pues bueno, pues ya nos empezó a limitar esta plataforma. Así es, maestro. Bueno, pues nos sacó muy abrupto, ni siquiera avisó, ni pateó el botecito, ni tocó la puerta, nada. ¿No? Y pregunto, ya que estamos aprovechando pues esta plática, ¿cómo se les está haciendo estos sistemas jurídicos? Estamos viendo los sistemas jurídicos para poder entender nuestro derecho. Ustedes entiendo que ya vieron derecho romano, pero no es el todo, porque pues nos faltaría ver esta parte de los sistemas jurídicos para poder entender lo que es el derecho y darle esta completud a nuestra materia. Pero poco a poquito pues vamos a irlo cumpliendo, porque todo se va juntando
para darle esa completud. Entonces, aquí lo que yo le estaba tratando de decir es precisamente que estos sistemas jurídicos, que son los más importantes, porque estamos muy pegaditos a ellos, pues vienen también, viene la filosofía, porque están los Aristoides, que vienen de Aristóteles, pues está esta parte que de la filosofía, que posteriormente vamos a hablar de los filósofos, para que puedan entender la época. Su micrófono, maestro. Ya, gracias. Les decía que era importante que viéramos estos sistemas jurídicos para que posteriormente veamos la filosofía del derecho y la sociología jurídica, para que todo lo vayamos amarrando, Es obvio que yo nada más le estoy dando la cascarita de esto, pero pues ustedes tienen que ir, pues obviamente complementando con la lectura de sus libros. Yo, por ejemplo, que cuando inicié a estudiar, jamás en la vida pensé que iba a terminar leyendo textos bíblicos para poder entender el derecho o la ciencia del derecho. Sino conforme va uno avanzando, se va dando cuenta que pues obviamente, pues necesariamente tenemos que llegar a los textos bíblicos, porque pues ahí se encuentra pues el derecho más antiguo. Pero pues no, jamás pensé que iba yo a platicar, mucho menos a leer, que iba a leer textos bíblicos y mucho menos a platicarlos como lo estamos platicando ahorita. Ahora, de lo que vimos, ¿qué les pareció de esto que platicamos, esta pequeña historia que vimos? Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan? ¿No hay valientes? No, a mí me parece muy interesante, maestro, porque todo lo que se refiere a lo que es en la parte del derecho romano, porque es de lo que se está tratando ahorita básicamente, pues yo creo que como es la fuente del derecho en sí, nos amplía un poco más el conocimiento de cómo, de dónde viene, cómo se formó, etcétera, etcétera. O sea, a mí me encanta esa parte del derecho. Sí, licenciado Daniel, ¿usted qué opina? Buenas noches, profesor. Perdón, una disculpa, ya pude entrar un poquito tarde, pero bueno, se me hizo muy interesante lo que estaba comentando. Obviamente, con respecto a, por ejemplo, los idiomas, ¿no? Que decía usted que venimos de ahí del latín, obviamente por eso somos latinos, y lengua romance de Roma. Y obviamente también pues influye mucho, ¿no? El pensamiento. Nosotros como latinos pensamos muy diferentes a los anglosajones, ¿no? A otros tipos de países, y obviamente pues eso viene desde ahí, desde nuestras raíces, desde los principios de los pueblos, obviamente de Roma, y obviamente de ahí de lo que usted comentaba también, que tiene mucho que ver con la religión, y obviamente también las estructuras jerárquicas y las estructuras jurídicas que nos estaba comentando. Pero sí, es muy interesante saber los inicios y saber las raíces del derecho, ¿no? de nuestro actual derecho. Como platicábamos también en una oportunidad anterior, obviamente conocer los antecedentes para ver para dónde vamos y para ver qué es lo que viene, ¿no? Qué es lo que se va a formar a futuro. Sí, fíjate que es necesario irnos a los textos jurídicos bíblicos, por ejemplo, porque vamos a suponer que estuviéramos nosotros. Adelante, licenciado David, o David. Adelante. Yo lo quería escuchar primero antes de usar la voz. No, adelante. Háganse la voz, porque yo luego me sigo. Bueno, nada más
Muy brevemente, la verdad es que me pareció fascinante la historia. Sinceramente creo que todo esto, de algún modo, es un costalito en el cual quizá de ahorita quizá no estamos sacando gran parte, pero día con día estas sesiones están siendo grabadas, entonces de algún modo es un costalito en el cual podemos estar sacando y sacando información, ¿no? De algún modo es un costal que no tiene grietas, que vaya, nos está formando, ¿no? Como futuros abogados. Sinceramente creo que fue muy fascinante esta sesión de hoy. Qué bueno, espero que de veras les esté enriqueciendo porque eso nos llena nuestro bagaje cultural. Por ejemplo, miren, vamos a su investigación de la prueba confesional, ¿no? Vamos a pensar. ¿Quién me ayuda a admitir a los compañeros? Porque me distraigo. Yo, profesor. Sí, por favor. Por favor, miren, fíjense, vamos a suponer que estuviéramos hablando de la prueba confesional. ¿De dónde viene la prueba confesional? ¿Se acuerdan cuando de repente decían, oye, te tienes que confesar para que Dios te pueda recibir, ¿no? Te dé el perdón? Pero no pueden ser cualquier pecado, tienen que ser pecados esos de los de veras, de los de delante. Entonces tienes que confesarte para que puedas tener el reino de Dios. Y entonces desde ahí, pues obviamente viene la confesión. ¿Y de dónde viene? De la religión. Ahora, si nos vamos a la época de los cristeros, que de repente los torturaban, pero los torturaban para sacarle la confesión. Entonces, desde allá viene la prueba confesional, que cuando nosotros la veamos, no, pues es que la prueba de la confesión es la prueba de pruebas, no es la prueba reina. Adelante, licenciado Daniel. O que los quemaban con leña verde por herejes, profe. Sí. Entonces, fíjese cómo nuestro sistema jurídico proviene de ese tipo de cuestiones, porque ahí vienen los textos más antiguos. Ahora, si nos queremos ir más atrás, acuérdense que pues ahora no abrimos internet y encontramos un libro luego, ¿no? Pero si nosotros leemos la Ilíada, por ejemplo, ahí vamos a encontrar cómo Patroclo en la contienda de la carrera de caballos, de repente hacen trampa y dicen, tú hiciste trampa. No, yo no hice trampa. Júralo por Zeus que no hiciste trampa. Y el otro, por temor a que su Dios lo fuera a castigar y quedar culpable, pues no se atrevió a jurarlo. Y entonces de ahí pues empieza lo que es el inicio de las pruebas. Y entonces tenemos que irnos a los textos más antiguos, pero no necesariamente tienen que ser religiosos, ni tampoco tienen que ser jurídicos, sino obras como la Ilíada también nos dejan ver cómo era el sistema jurídico de aquel entonces. Si queremos nosotros ver cómo va evolucionando el derecho, pues obviamente, y si lo queremos ver desde Roma, pues tenemos que ver a Solón, a Justiniano, cómo van creando las 12 tablas, cómo las van haciendo públicas, y así sucesivamente, pero este sistema, pues así viene. Entonces, pues hay que estudiarle, y eso es lo que he tratado de decirles, que tenemos que estudiar, que encontrar el caminito, pero todo depende desde dónde queremos empezar a estudiar para poder ver este tipo de sistema jurídico. Acuérdense que lo que estamos viendo son los sistemas jurídicos. Amigos, me siento un poquito mal, me duele un poquito el estómago y me gustaría parar la sesión porque, pues para descansar un ratito. Y pues yo creo que nos estamos viendo la próxima semana. Si les parece bien. Sí, profe. Vale, les envío un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Sí, discúlpenme. Adelante, maestro. Que descanse y que se mejore. Gracias. Profe. Oh, ya se fue. Y la señorita Migrante.